La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud. Nos acompaña el doctor Rafael Lugo Castillo. Él es cardiólogo e internista. Vamos a hablar del corazón, del sistema cardiovascular y de la salud cardiovascular. Buenos días, doctor. Bienvenido por segunda ocasión al programa. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos Gracias días. por la gentileza al invitarme a hablar de este tema tan importante para todos. Exacto, doctor. Hay una percepción en la gente que la mayoría de las muertes es por cáncer. Como uno escucha a tanta gente famosa, familiares que mueren de cáncer, sin embargo, parece que no, que todavía a nivel mundial, no sé si a nivel de la República Dominicana, la mayoría de las muertes por causas naturales se deben a problemas cardiovasculares. ¿Estamos en lo cierto? Estás en lo cierto y posiblemente las enfermedades cardiovasculares duplican la muerte por cáncer. Duplican. Solo que Y uno tan preocupado por el cáncer. Solo que el problema con el cáncer es que en etapas avanzadas el paciente se ve muy deteriorado. Sin embargo, el paciente cardiovascular se ve como estamos nosotros aquí. Sí, Como y a si- veces gordito Como si y no colorado. tuviera nada, ¿ves? Y a veces la primera expresión es la muerte súbita. ¿ves? Pero la desinformación ha llevado a pensar que las vacunas, que los suplementos, que sí, ¿ves? Y no es así. ¿Y qué es lo que es? Lo que Entonces, ocasiona, doctor, ¿qué es lo que ocasiona? los factores de riesgo cardiovascular, ¿ves? Que son ¿Cuáles la son hipertensión, la diabetes, el colesterol alto en la sangre, la obesidad y la inactividad física. Es decir, hay 7 factores. Vamos a De ver. esos 7, 2 son químicos, que son el colesterol y la glucosa alta en la sangre. Es decir, la diabetes. Y Dos son mecánicos, que son el sobrepeso y la presión arterial. Y 2 son conductuales, el que ejercicio. son el consumo de alcohol o de tabaco y la alimentación inapropiada y la falta de ejercicio. Pero no entiendo, uno nada más tiene control sobre los dos últimos. Sí, pero Y la obesidad. si vas al médico a hacerte un chequeo regular donde te hagan un descarte de las enfermedades principales, tus oportunidades de vivir libre de enfermedad cardiovascular se incrementan. Para eso hay un programa que se llama Los 8 Esenciales de la Salud, que es una iniciativa de la Sociedad Americana del Corazón que tiene 8 puntos. 4 dependen del paciente y 4 dependen de la visita al médico. Los 4 que dependen del paciente son no fumar, pero como los americanos tienen problemas de compromiso, porque a veces les cuesta decir que nosotros somos hombres y Jacqueline es mujer, ¿ves? Ellos solamente se pusieron de acuerdo con el hábito de fumar, pero yo le agrego, entonces, es decir, yo tropicalizo esos 8 esenciales diciendo que no puedes tener una adicción. No puedes beber, no puedes fumar, pero no puedes drogarte, no puedes ser adicto al juego, porque cualquier cosa que produzca una adicción daña la salud. Segundo punto, Pero ahí está metido el vape también, ¿no? por supuesto, no se puede vapear, no se puede fumar puro, ¿ves? Aunque sea... Eso que está tan de moda. Por eso. Bueno, y somos Aún en mujeres. Y somos uno de los primeros productores del mundo en ese rubro. Segundo punto, hay que dormir bien. Ay, ¿Qué padre. significa dormir bien? Por lo menos 7 horas, pero tampoco más de 9 horas. Si usted duerme menos o duerme más, también está mal. Que la alimentación sea saludable, que quiere decir que hay que incorporar en la dieta frutas, vegetales y pescados, en lo posible eliminar los ultraprocesados y por último hacer actividad física. ¿Cuánta actividad física? 150 minutos de actividad cardiovascular, que puede ser caminar media hora 5 veces a la semana, pero también hay que hacer ejercicios de pesas o de resistencia. Yo le iba a hacer la pregunta de la pesa. Para mantener la masa muscular. Pero en la parte física hay que enseñar que tenemos que tener 3 elementos como seres humanos. El ser humano tiene que tener capacidad cardiovascular, tiene que tener fuerza y potencia y tiene que tener equilibrio y flexibilidad. Para que el cuerpo se mantenga tiene que tener esas 3 cosas, es decir, usted tiene que hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios de equilibrio,
tiene que hacer ejercicio de resistencia que pueden ser con su propio peso, con ligas o con pesas, no tiene que ir a un gimnasio, y tiene que hacer ejercicio cardiovascular, es decir, que la frecuencia cardíaca se eleve por lo ¿El menos. cardiovascular es corriendo o caminando? Puede correr o puede caminar, ¿ves? Pero ese es otro tema que podemos profundizar. Cualquiera que esté viendo el programa diría, doctor, sobre todo algunos que son resistentes a esas recomendaciones médicas que la entienden que son muy rigurosas y que los médicos siempre están exigiéndole tanto a los pacientes que hagan tantas cosas. Yo he visto casos de personas que llevan una vida saludable, con ejercicio, que no fuman, se alimentan bien, pero con una de esas 8 o 7 variables que usted mencionó, que falla todo. Porque si una persona tiene hipertensión, por ejemplo, y se reniega a tomar la medicina porque ha optado por cosas naturales, como que me tomo un diente de ajo todos los días. Que no sirve, Y por que me... Oiga, no sirve usted, oye. Exacto, si le gusta el ajo puede comerlo, pero no para bajar la presión Exacto, arterial. y se toma la presión una vez, pero la presión varía en el día. Eso puede provocar, eso ya derrumba todos los 7 buenos hábitos que tenga. Exacto, O no, si- porque solo hablamos de los 4 que dependen del paciente. Ahora vamos a hablar de lo que hay que hacer en la consulta. Es decir, Ya. cuando tú vas a la consulta moderna ya no es como la consulta del pasado, ¿sabes? Voy a la consulta a reunirme con el doctor fulano, X, que es una eminencia, porque la consulta no depende del doctor, sino depende de parámetros. O sea, lo que hace el paciente en la consulta es que yo revise parámetros. ¿Cuánto tiene la presión arterial? Si la presión arterial no es 120/80, el paciente tiene la presión elevada o puede tener hipertensión. Si la glucosa no es 120/80 es lo a normal. cualquier hora del día. a cualquier hora del día. Y a cualquier edad. Exacto. Y si se le sube y más de ya eso, va. 3 y después baja a 10, 11, 12, Ok, hay no, algo. porque ese parámetro, esa variabilidad de la presión arterial es lo normal. Por ejemplo, si el paciente está acostado, la cabeza y los pies le quedan al mismo nivel al corazón. Es decir, que el corazón hace menos esfuerzo que cuando el paciente se pone de pie, porque la gravedad entra en juego y el corazón tiene que succionar la sangre para que se oxigenen los pulmones y contra la gravedad enviarte la sangre al cerebro. Entonces, normalmente no debe haber esa variación, pero en los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos puede haber una variación y por eso tomamos la presión en distintas posiciones en la consulta. Doctor, pero una persona que no sea hipertenso y tiene una incomodidad, un pleito, no podría subirle la presión. Ese es O otro un dolor tema. de cabeza, dicen, o una fiebre. No, pero fíjate, estás mencionando un tema que trato con frecuencia en la consulta, que es los episodios de ira durante el día. Episodios de ira. Exacto. Entonces, usted puede ser una persona normal, pero después que usted pasa de los 50 años, ya solo por la edad, como un carro viejo, ya usted tiene riesgo cardiovascular. Solo por tener 50 años, aunque te entrene, aunque te haga lo que sea, ya esas tuberías tienen 50 años. Exacto. Por supuesto, si tiene 60, si tiene 70, si tiene 80, si tiene 90, entre más edad, más riesgo. Peor las tuberías. Más riesgo va a tener. Entonces, si ya eso está estudiado, si usted tiene una crisis de ira, el riesgo cardiovascular se incrementa 8 veces Ay, durante padre. la primera hora después del momento de ira. Pero si usted tiene una crisis de ira, indica que usted, independientemente de la edad que tenga, tiene problemas para el control de las emociones. Que las emociones, aunque no están incluidas en los 8 esenciales, que iba a terminar diciendo que los 4 parámetros son la presión, el colesterol y los triglicéridos, el peso y la glucosa. Entonces, con los 4 del paciente y los 4 del médico, el que cumple esos 8 puntos tiene una reducción de 80% del riesgo de infarto, de 80% del riesgo de ACV, tiene una reducción de 80% de los cánceres más comunes que se deben a consumo de alcohol, consumo de tabaco, u obesidad y sedentarismo, y tiene una reducción de 70% del riesgo de tener Alzheimer cuando tenga más de 70 años. Doctor, Si cumple el esos consumo 8 de puntos. alcohol, ¿qué podemos decir de eso? Decir, ¿qué entra y cuándo se considera que es mucho consumo de alcohol? Bueno,
es un tema un poco controversial. Yes, por porque eso lo saco a hay colación. 3 abordajes. El abordaje, por ejemplo, de países como Canadá, que la política es 0 alcohol, no se puede consumir alcohol. La política americana, que es una política un poco ambigua, por eso no salen los 8 esenciales, de que la institución de salud no es una institución moral, que el alcohol forma parte del estilo de vida de la raza humana y que eso es algo discrecional. Y el punto de vista europeo, que es que ellos consumen vino durante la comida y eso es algo saludable. Pero los estudios han demostrado que si un hombre consume más de 2 tragos al día, es decir, medidos por el shot, y una mujer consume más de 1 trago al día, se incrementa el riesgo cardiovascular y el riesgo de hipertensión. Y si en un día se bebe más de los 2 tragos, o Y el los fin de otros días, semana, y los otros días no se toma. Exacto, no. Es abstemio de lunes a viernes. El riesgo cardiovascular se incrementa sobre todo porque el alcohol favorece el riesgo de hemorragia cerebral. favorece. Pero porque el por la riesgo. hipertensión. No, por las alteraciones que produce Dilata, en la ¿no? química de la sangre, en los factores de la coagulación. Usted hablaba de la edad, doctor, pero siempre se ha dicho que más fácil una persona de edad avanzada le da un infarto y sobrevive, y que cuando un infarto le da a una persona de 20, 30, 40 años, inevitablemente muere. Sí, porque el corazón no ha desarrollado un sistema de colaterales que lo proteja. Pero generalmente que se formen vasos accesorios al lugar donde se está ocurriendo la obstrucción. Pero voy a aprovechar tu pregunta para comentar algo respecto a la enfermedad coronaria. Para que ocurra un infarto tiene que obstruirse una coronaria. Durante mucho tiempo se pensó que era únicamente debido al acúmulo de colesterol que iba cerrando paulatinamente el flujo de la sangre. Vamos a decir, la sangre tiene que tener un flujo vamos a decir, de este diámetro de 100%, pero se va obstruyendo de manera concéntrica con el colesterol y se reduce un diámetro, vamos a decir, a este lumen, a esta luz, el vaso. Pero ahora se sabe que 50% de los infartos ocurren en arterias que no están obstruidas. Ay, ¿Cómo? Sino que tienen pequeñas placas, pero que esas placas se ulceran, exponen el colesterol a la sangre que va pasando y la sangre se trombosa, se forma un coágulo que obstruye la arteria como si estuviera 100% obstruida. Por eso es que es recomendable el tomar aspirina de 81 miligramos. No. Ese es otro tema. No, porque, y aprovecho su oportunidad porque hace unos años circuló un video de un médico muy importante que decía que todo el mundo tenía que tomar aspirina. Y por el contrario, hace unos años se publicó el estudio ASPRI que demostró que una persona que no necesite aspirina, que tome aspirina, no lo protege de un infarto ni de un accidente cerebrovascular, pero sí incrementa de manera significativa 38% el riesgo de eventos hemorrágicos mayores, particularmente cerebrales, discapacitantes. Es decir, que solo debe tomar aspirina si usted ha tenido un infarto, un accidente cerebrovascular, tiene stent, está operado del corazón o tiene enfermedad de las carótidas, de la aorta o de las arterias de las piernas. Son las 7 condiciones. Sí, que tenga lo que le llaman calcificación. No, que tenga enfermedad vascular. Pero para eso usted tiene que ir al médico y no puede automedicarse tomando aspirina, porque a lo mejor usted está tomando aspirina pensando que la aspirina lo va a proteger de un infarto, de un ACV, y no es así, sino que está aumentando el riesgo hemorrágico, que es la balanza que tenemos el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. doctor, y los llamados microinfartos que se producen en el cerebro y que solamente la persona se entera si tiene que hacerse un estudio y le dicen, usted ha tenido varios microinfartos y la persona no se entera, pero ¿qué lesiones deja eso y qué significa eso? Ok, lo primero es que la primera causa de esas lesiones microangiopáticas cerebrales es la hipertensión arterial no controlada. Es decir, que como decía Ramón, si tengo un episodio de ira, yo soy hipertenso pero estoy controlado, pero la presión me sube a 180, 100 porque tuve un pique en el trabajo.
eso puede ocasionarme una lesión microscópica, pero el cerebro tiene trillones de neuronas. Para que esa cantidad de lesiones se expresen como un evento, como mayor, una situación neurológica significativa, tienen que pasar años. Y tienen que ser muchas veces. Pero también usted puede tener arritmias, por ejemplo, fibrilación auricular, que pueden ocasionar trastornos del ritmo del corazón y formar microcoágulos que todos los días viajan hacia el cerebro y producir esas lesiones. Y a veces los pacientes no saben que tienen la arritmia. Doctor, ¿cuáles son los análisis que debe qué procedimiento debe realizarse una persona para cubrir esos 4 elementos que usted dice? Bueno, hay que hacer por lo menos una glucosa en la sangre con la hemoglobina A1C, que antes se llamaba hemoglobina glicosilada, que expresa el comportamiento nutricional del paciente en los últimos 90 días. Cuando tenemos una... No, dice que no, es válida solamente la de en ayunas. No, porque fíjate lo que pasaba. Cuando yo empecé a estudiar, la hemoglobina glicosilada no existía. Entonces, los pacientes que iban a la consulta, se les hacía una glucosa al llegar, pero como decían, no, me voy a reunir con el doctor Lu, y el doctor Lu es muy bravo. El paciente hacía una huelga de hambre de unos días. Claro. Y se presentaba con una glicemia normal. Pero como en esa época había un sistema de vigilancia muy fuerte, ese paciente que tenía la glicemia normal llegaba con un infarto. Y los jefes te llamaban, mira, pero tú estabas atendiendo a este paciente y este paciente le dio un infarto. Entonces se descubrió que cuando hay un pico de glicemia después de comer, la glucosa se pega de manera irreversible a la hemoglobina. Doctor, ¿quiere decir que un paciente bien atendido cardiológicamente no le da un infarto o no le da un ACV? Puede no darle, si hacemos las cosas correctamente. ¿En qué porcentaje? Sobre todo con los 8 esenciales, claro, tiene que cumplir los 8 esenciales. Correcto, pero además es bueno que me haya hecho esa pregunta para recordar que el año pasado la doctora Máxima Méndez presentó el trabajo de lípidos y metabolismo de la República Dominicana. Un estudio muy interesante porque demostró lo siguiente. Primero, fue un estudio que se realizó entre el 2012 y el 2023. Se evaluaron 24 millones de muestras de sangre y se determinó que aproximadamente 1 de cada 3 dominicanos tiene el colesterol alto. 1 de cada 3 dominicanos tiene el colesterol malo alto, pero lo más llamativo es que 1 de cada 3 dominicanos tiene un problema genético de la lipoproteína A chica o LPA también, que es de origen hereditario, no se modifica con la dieta ni con el ejercicio y mucha gente la tiene elevada por ahí y eso aumenta el riesgo tanto trombótico como el riesgo de... Si ese paciente toma medicamentos toda la vida. Correcto, ese paciente necesita... Y otra cosa que dio ese trabajo es que las mujeres tienen más problemas de los lípidos que los hombres en Dominicana. Y tienen más problemas de lípidos, más grasa. ¿Y quiénes tienen más problemas cardíacos? ¿Las mujeres o los hombres? No, tenemos igual. Igual. Solo que hay un detalle. La mujer, por tener los ciclos ováricos a lo largo de su vida, la protege durante la vida reproductiva de los eventos cardiovasculares. Pero después de la menopausia, correcto, nos igualamos. Ya. Correcto. Pero es importante decir que como las mujeres son especiales, ¿en qué sentido? Como ustedes, por ejemplo, tienen la maternidad, la percepción del dolor es diferente en la mujer y en el hombre. Quiero decir que a nosotros nos duele el pecho e inmediatamente vamos para el doctor. Cambio la mujer, aguanta. Que el problema es tan importante que la Sociedad Dominicana de Cardiología tuvo que hacer un libro específico de enfermedad cardiovascular en la mujer. Sí, la próxima vez lo traigo para mostrarlo en cámara. Nos vamos a una pausa, pero quedó pendiente, porque usted habló de la glicemia glicolizada. Pero faltaron qué otros procedimientos o qué otros análisis son necesarios. Seguro. Volvemos, no se pierdan la segunda parte con el doctor Rafael Lugo Castillo.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Rafael Lugo Castillo, cardiólogo e internista. Y antes de la pausa hablábamos de Ramón había preguntado de cuáles eran las analíticas o investigación que se le deberían hacer a los pacientes para hacer el trabajo bien y resguardar la vida del paciente, sobre todo, y su salud. Y hablábamos de la, ¿cómo es? Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Que se llamaba antes así, ahora se llama hemoglobina A1C. Bueno, esa, que mide, ahí no se puede mentir, sobre el consumo de azúcar. ¿Qué otras analíticas hay que complementan a esa para una buena recomendación al paciente y un buen ejercicio médico también? Okay. Bueno, el perfil lipídico, ¿ves?, que incluiría el colesterol total, el colesterol HDL, que es el llamado bueno, el colesterol LDL, que es el malo, el VLDL, que es el ligado a los triglicéridos, y los triglicéridos. Usted dijo en la pausa que una persona debía saber cuál es su presión arterial, su nivel de glicemia, cuál es su colesterol, y esa información debe saberla e interesarse a la persona. ¿Y por qué? Tiene que saberla porque esa es su métrica, ¿ves? Por ejemplo, cuando un astronauta está ya en la estación espacial, uno de los departamentos se llama el Departamento de Salud y Vitales. Y esos astronautas tienen en tiempo real cuánto tienen de presión, cuánto tienen de sodio, cuánto tienen de potasio, siempre, porque están en el espacio. Si les sin pasa, extraerle sangre. Exacto, tienen unos sensores que ya pronto van a estar disponibles para nosotros, porque el cuerpo humano es sumamente complejo. Tú me estás preguntando cuáles son los exámenes básicos. Hay unos exámenes básicos, pero también podemos hacer exámenes más profundos, porque cómo sé yo, por ejemplo, cómo está tu función endocrina, cómo está tu tiroides, cómo están tus ovarios, ¿ves? O en el hombre, cómo están los testículos, ¿ves? Porque nosotros, eso era antes, ¿ves? No, que eso no es necesario, que a mí me llaman de los laboratorios, ¿por qué estás pidiendo tantas analíticas? Porque yo no tengo un sensor en los dedos para decirte. Exacto. ¿Ves? No, y hay gente que se molesta, doctor, de que, mira, me mandaron a hacer toda esa... 40... Y no salí con nada, pero yo le digo, pues gracias a Dios que saliste claro. Bien. Pero es difícil no salir sin nada. Es difícil. Doctor, no salir y una prueba de esfuerzo, ¿cuándo debe de hacerse? Bueno, la prueba de esfuerzo es importante porque da 4 parámetros. Te dice con un cierto margen de seguridad que no tienes problemas de las coronarias, obstrucción de las coronarias. Te dice cómo es la respuesta de la presión arterial. Evalúa si hay arritmias durante el ejercicio. Y por último, y creo yo que es lo más importante de la prueba de esfuerzo, es decirle al paciente cuál es su condición física. Pero la prueba de esfuerzo es limitada porque no te da una certeza del 100% de que no tienes un problema de las coronarias. Para eso hay otros estudios. Por ejemplo, angiotomografía coronaria de 128 cortes y score de calcio coronario. Es una prueba no invasiva donde se inyecta una cantidad mínima de yodo como una tomografía de tórax, pero es equivalente a que te hiciéramos un cateterismo cardíaco. Y nos da una... Equivalente porque da una imagen de las coronarias. Y el score de calcio coronario mide el depósito de calcio en las arterias coronarias y estratifica a los pacientes dependiendo de ese nivel. El valor normal es 0. Entre 1 y 100 del score de calcio, el riesgo cardiovascular es leve. Entre 100 y 300 es intermedio y más de 300 es riesgo alto. Son cosas tecnológicas nuevas, pero que se incorporan en el paciente que tiene la posibilidad de hacérselo. Es importante tener esa información. ¿Y cada qué tiempo una persona debe de hacerse, vamos a decir, ese con todo? Depende de su riesgo. Y voy a utilizar tu pregunta para hablar, por ejemplo, si saliste con algo, tiene que ser más frecuente. De qué es lo nuevo. Ya. Por ejemplo, el año pasado se actualizaron las guías de colesterol. Las guías de colesterol. Guías de colesterol. Y las guías de hipertensión. Ok, entonces eso es para que la gente sepa que en la consulta no es que yo voy viendo, por ejemplo, que Ramón me recuerda a un profesor de biología que me tenía reventado y a este sí le voy a decir que es hipertenso, y tú me recuerdas a una amiga que estaba conmigo en la universidad y le voy a decir que no tiene nada. No, porque tiene que haber unos parámetros.
Entonces, para que la gente que nos escucha oiga esto, ya no usamos valores de colesterol, sino que usamos categorías de riesgo. Categoría de riesgo. Correcto. Si ya no lo siento, por ejemplo. Ya va, no. Vamos a desarrollar. Para yo estratificar al paciente, utilizo una aplicación donde voy incorporando datos. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene menos de 40 años, 39, hasta los 39, no tiene otro factor de riesgo, el valor límite de colesterol malo es 115. Es decir, que si esa persona hasta los 39 años tiene 116, esa persona requiere tratamiento para el colesterol. Por supuesto, no se le pone de una vez porque está joven. Le damos un espacio de haz dietas, ejercicio y lo reevaluamos. Si el valor se mantiene por encima de 115, ese paciente tiene que recibir tratamiento. Pero si el paciente pasó de los 50 años, que era lo que hablábamos antes, ya mi riesgo cardiovascular, que cuando tenía 39 años incorporé la data, ¿sabes? No fuma, no toma, no tiene antecedentes familiares, sigue siendo de bajo riesgo, su riesgo es menos de 1%. Pero cuando cumplo 50 años, solo cuando tengo 50 años, ya esa incorporación de la data en ese instrumento ya me da 5%. Es decir, que fíjate, solo por la edad se quintuplicó el riesgo. Pero sin embargo, perdón, doctor, en los laboratorios lo que le dan a uno siempre es un interno. Correcto, por eso es que lo estoy diciendo. Porque después de los 50 años, si tú eres hipertenso, tienes la glucosa un poquito alta, el valor normal de colesterol malo es 69, no 115. No 115. Y si el paciente está operado del corazón, el riesgo, el valor normal es 55. Y si ese paciente operado o con stent, con prótesis endocoronarias, tomándose todos los medicamentos, le vuelve a dar un evento porque tiene X situación, el valor ya no es 55, como les dije antes, sino que se baja a 40 o menos. Entonces, o sea, que el LDL tiene más importancia que el HDL. Es decir, que lo que se llama la grasa. Sí, porque el factor de riesgo independiente más importante para tener un evento es el colesterol malo. Y los triglicéridos. El colesterol malo. Los triglicéridos son otro tema. Porque en Latinoamérica la incidencia de dislipidemia heterogénica, que es la combinación de HDL bajo y triglicéridos altos, es muy prevalente. Pero en esa condición, la partícula de LDL se hace más pequeña y más densa y el valor que sale en los exámenes convencionales no es verdadero. Hay que hacer un examen especial que se hace que se llama medición de partículas por resonancia magnética, que es el que va a decir las partículas esas heterogénicas de LDL categorizadas. Qué interesante. Doctor, usted hablaba en la pausa de el envejecimiento y de inevitable, estamos vivos y vamos, bueno, y si estamos vivos vamos a envejecer. Entonces usted hablaba que algunas personas aumentan de peso, otras pierden masa muscular y bajan de peso. ¿Qué significa eso en el hombre y la mujer y si hay que prestarle atención? Exacto, porque yo lo voy a plantear de esta forma. El enemigo se llama tiempo. Solo hay dos maneras de atacar. Espero de manera pasiva y el tiempo, que es imparable, va a tomar, vamos a decir, el bate y nos va a dar. Durísimo. Exacto. O tomo una conducta proactiva y yo hago mi parte para que el tiempo, si me va a batear, yo esté protegido, ¿sabes? Tenga la careta del catcher, tengo el peto, ¿ves? Y el golpe que me va a dar porque va a llegar va a ser menor. Entonces, pero voy a tocar un punto que lo voy a relacionar con la actividad física y tu pregunta de la prueba de esfuerzo. Hay un parámetro que los expertos en envejecimiento siempre hablan, que es el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max. Que por cierto, hace poco un español de 82 años batió el récord de una persona de más de 80 años teniendo un VO2 máximo igual de una persona de 30 años. Pero imagínate el entrenamiento y la disciplina que tiene ese señor. Pero en términos sencillos,
Mi corazón es como el motor de un carro, ¿no? Yo puedo tener un motor como un concho de estar talado o puedo querer tener un motor como un Ferrari. Es mi decisión. Yo decido qué es lo que quiero. Entonces, eso implica que me tengo que alimentar bien, tengo que tener una vida saludable, tengo que tener unos pensamientos apropiados, porque si voy por la vida, llego al trabajo y veo a mis compañeros de trabajo y estoy todo el día maldiciendo por dentro y envenenando mi interior, no puedo tener una vida Doctor, saludable. usted no ha mencionado un factor que es muy común que los especialistas mencionen siempre, como un factor hasta de riesgo y de indispensable controlarlo para tener una buena salud, que es el estrés, que puede provocar muchas cosas. ¿Usted es partidario de ese manejo? Soy partidario y voy a tomar un minuto para hablar de eso. Porque estamos sometidos a una variable que se llama el estrés crónico y hasta el momento no se había relacionado con los problemas cardiovasculares. Resulta que cuando usted tiene un problema de cualquier tipo que lo tenga preocupado, su cuerpo va a producir varias sustancias, El cortisol, dihidroepiandrosterona, adrenalina, pero cuando somos jóvenes no tenemos deuda, no tenemos hijos, ¿ves? No tenemos negocio. El cuerpo tiene un sistema que se llama de citoquinas antiinflamatorias que contrarrestan y nos mantienen en un estado de salud que se llama el estado alostático. Alostático. Correcto. Pero a veces ese problema, el trabajo que necesito pero que no me gusta, el matrimonio que tengo pero que mantengo por los hijos, por ejemplo, hace que ese estado alostático y esas citoquinas antiinflamatorias ya no funcionen igual y pasamos del estado a la carga alostática y ahí se produce hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, úlceras, infecciones, asma, trastorno de estrés postraumático, insomnio. ¿Y entonces? Y esta situación... El cardiólogo que ve esto, el internista, ¿qué usted hace con eso? Ya va. Entonces eso produce la carga alostática. Pero a veces el problema se prolonga la vida completa. Y en la imagen del artículo que estoy mencionando, sale una caricatura donde se ve un hombre que está como abandonado, es gordo, no está afeitado. Entonces en la señal habla de que come de más, no hace ejercicio porque vive con la autoindulgencia, que estoy demasiado ocupado, como hoy. Fuma, bebe, se droga, anda con mujeres, tiene problemas de sueño y empieza a tener deterioro cognitivo y esa persona está en un estado que se llama de sobrecarga alostática y se muere pronto por los problemas de la vida. No porque tiene el colesterol alto, sino que los problemas de la vida, la angustia de vivir, lo mató de algo del corazón. Es decir, que los problemas de la vida afectan directamente el corazón y por eso duplican al cáncer, como hablábamos al principio. Pero el estrés se mide con una prueba, ¿no? El nivel de estrés. Puede medirse. ¿Ahí con cuál? Pero los cuestionarios de estrés, que son de cognición, pues que lo hacen los especialistas en el tema. Ya. Doctor, estamos muy agradecidos, hemos aprendido muchísimo de pruebas que desconocíamos que existen en el área de la cardiología, del cardiovascular. Muchísimas gracias, lo esperamos pronto. Gracias, doctor, muy buenos comentarios. Perdón, ¿dónde está su consulta? Mi consulta está en la Plaza Capuchinos, en un centro que se llama Medicordia, a su orden. Okay. ¿En qué calle? En la queda? Max Enrique Ureña, muy cerca de la Abel González. Muchas gracias. Ya ustedes saben. Y gracias a los televidentes por los comentarios. Nos vamos a comerciales. Volvemos.